Aquí en la esquina, antiguamente se conoció como el famoso Castillito de los Berea. Había una finca que después de haberse derrumbado el convento en 1863, los terrenos se venden a peso y a 5 pesos. Toda la parte frontal del jardín costó 5 pesos, los terrenos para una finca, y donde estábamos parados costaba a peso, porque era la zona, pues prácticamente que nadie quería, porque todos querían ver hacia lo que era el jardín. La familia Berea Zápalo, la misma familia de los Berea, compra entonces el terreno, contratan a un arquitecto extranjero y les levanta lo que en su momento se conoció como el primer y único castillo en México. Un castillo con 2 torreones, y ya posteriormente los Venezuela y la familia Pasos construyen otras 2 casas de torreones allí en la esquina de 16 de septiembre y Prisciliano Sánchez. Esa finca se vuelve a derrumbar, pero no por gusto de los dueños, porque entonces a finales de los 40 llegó la mano destructora de González Gallo. Toda esta sección de la calle Corona se tuvo que derrumbar. Pero los Berea siguen comprando casas en la ciudad. Tanto compraron que llegó también una compra de Chapala. El señor Ignacio Zápalo, también de la familia de los Berea, compra un terreno y crea entonces el Hotel Zápalo. Muchos de los Berea se van a vivir a Chapala y las fincas pues se quedan a la descendencia y a la venta. Allá se crea el Hotel Arzapalo, actualmente existe mucho de su basamento antiguo y de su arquitectura, y se llama el restaurante Beer Garden. Cuando vayan a Chapala, el primer restaurante de la esquina, la vuelta del Oxxo, es también de los Berea. Entonces se destruye el castillito, se construyen los castillos Brizuela y Pasos. Allí pero se los queda Berea Vallarta, que ya vivían allá arriba, y el edificio que tenemos aquí en la esquina de renta era su jardín. No hay absolutamente ninguna fotografía antigua. Hay algunos mapas en el archivo histórico que nos han señalado y definido cuánto era su terreno. Su terrenito llegaba hasta el río San Juan de Dios. Y era el que les estorbó a los frailes, porque en un mapa aparece ahí una zona verde y no es un jardín, no es una huerta. Son los terrenos de los Berea Vallarta, ¿no? Que los franciscanos pues no pudieron ahora sí que absorber, porque ya existía el terreno para los Berea. En esta finca también tiene un sótano. Les he platicado por ahí en el grupo que ese sótano está muy interesante porque todavía alcancé a ver 2 grilletes en la parte de la esquina. Había 2 cosas por las que se utilizaban grilletes en la antigua Guadalajara. Uno, si tenías caballo, llegabas y lo amarrabas. Pero ¿qué hace un grillete en un sótano con una escalinata en la que apenas cabes y vas casi casi de tren? Era porque tenías, o eras enfermo mental, tenías hijos enfermo mental. El Centro Cultural Refugio tiene todavía la reminiscencia del antiguo hospital psiquiátrico, y quien quiera conocer esos grilletes tal cual, allí están todavía, están empotrados en el muro, pero acá están en el piso. Por lo tanto, quizá eran enfermos mentales pues, prácticamente ya desahuciados, que son los que se convulsionan. Y en el piso era lo más adecuado para que al momento de convulsión, pues ahí estuvieran golpeándose en el mismo piso y no amarrados acá arriba y terminara, pues, quizá, ¿por qué no?, con la mano desprendida. Hay una serie de plasmaciones en el sótano. Yo no hago recorridos de terror, ni de susto, ni nada, pero nada de eso. Pero sí hay quien me ha dicho, y hemos tomado muchísimas fotos, de algunas cosas muy interesantes. Habíamos perdido lo que era la figura del famoso grito, una pintura de un famoso muralista. Pues en la desubicada, allí está nuevamente lo que es una plasmación o una figura hecha por la misma humedad que vamos a sentir. Pero hay un intermedio que se construye en los 50, 60, que es donde vive actualmente el dueño. Entonces, aparentemente son 2 pisos, pero son 4. Entramos, subimos una escalinata preciosa, original, todo ese herrería, todo ese canteras originales. Los estucos son estos decorados que tenemos aquí en este caso. Son guirnaldas, son estos decorados en hoja. Tenemos todo lo que es el empalme con el mismo enjarre que simulara columnas, pero no es otra cosa más que decorados en el mismo canto. Si se dan cuenta, todo lo que son los aplanados son los que entonces te conocemos como los enjarres. Son aplanados muy ligeros, 1 o 2 centímetros, a diferencia de los grandes edificios, caso Palacio del Gobierno y Catedral de Guadalajara y la Casa
adjunta al Hotel Morales, que hemos encontrado en jarres de 6 y 7 centímetros. Y vemos muchas cosas totalmente originales de finales del siglo XIX. Y bueno, aquí tenemos también todo lo que son los detalles. El basamento de estos detalles es en cantera. Ya los estucos son para darle el detalle decorativo. Todos estos detalles los inicia, incluido el basamento de esta casa, el arquitecto Foch, el alemán. Pero la termina el arquitecto Carlos Strange. ¿Quién es don Carlos Strange? Es un norteamericano de ascendencia europea que construye el Hotel Imperial. Muchos conocemos en las fotografías el antiguo Hotel Imperial que estaba en la de Prisciliano Sánchez y Calle Colón. Se derrumba en los 60, 70, se construye lo que actualmente vemos, pero la mano arquitectónica la tenemos aquí plasmada. Es por eso que vamos a ver allá arriba dos imágenes arquitectónicas muy diferentes. Lo que son las columnas estriadas y lo que son las columnas salomónicas. Columnas muy diferentes en cuanto a épocas y en cuanto a arquitectura y diseño. Pero eso pues ya se los muestro hasta que estemos allá arriba. Los balcones, como les comentaba, todo esto, toda la base aún sigue firme, pero si nos damos cuenta, los ladrillos de principios del siglo, que es la moda en la arquitectura en la etapa cumbre del porfiriato, cambiaba los adobes por los ladrillos. Es por eso que vamos a ver diferente tipo de ladrillo en algunas ventanas que han quedado para la posteridad, como es el caso de esta, que son adobones. Aquí también vemos un ladrillo ya de lama un poco más grande y no convencional como el que actualmente conocemos, que es poco más de una cuarta, un ladrillito muy pequeñito. En aquellos tiempos se querían ahorrar espacio, se querían ahorrar tiempo y principalmente acelerar los trabajos. ¿Cómo? Pues más grande el ladrillo, más rápido avanza la obra. La parte de las herrerías y la parte de la madera aún sigue en su lugar. Todavía hay líneas de decorados originales. Aparece la familia Berea Vallarta. Ellos la venden a la familia Monteón. Allí vino una laguna histórica. En esa laguna histórica es cuando se comienza a deteriorar, porque vamos a ver los basamentos de las columnas un poco muy diferentes, pero no fue otra cosa más que, como ya estaba muy dañado, lo que hicieron fue a la mexicana. Una base de ladrillo, de bloque, enjárrela, que se vea bonito, cuadrado y listo. Pero podemos observar lo que es el resto de la columna y lo que son los remates, porque hay los tres tipos de remates: dóricos, jónicos y corintios. Y es una cosa que podemos admirar en una sola casa, pero gracias a dos estilos arquitectónicos muy diferentes. Fue también un colegio, por allá en los 70s, fue un colegio y seccionó algunas áreas. Vamos a ver incluso los baños de ese colegio, lo más extraño que puedan ver. No es una letrina convencional, pero es una taza que estás aquí bien tranquilo y tu compañero está aquí a un lado en la otra taza. Sin cortina, cual vil baños romanos, sin cortina, y por lo que se ve, no sé, al parecer no hay algo que nos diga que había empotrado una puerta, porque el marco está liso. Afortunadamente, el trabajo de restauración viene de adentro hacia afuera, a diferencia de muchas fincas de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que influye aquí? Bueno, una de las cosas principales es la permisibilidad del gobierno. Tú no puedes construir, ni reconstruir, ni tirar, ni levantar en el centro histórico. ¿Por qué? Porque te va a generar un gasto diferente a una casa normal. Es una casa histórica, ya cuesta. Y un permiso cuesta más, porque los estilos no los vas a hacer como si fueran normales de una casa. Aquí los encalados son muy diferentes, aquí los muros son muy diferentes, los colores tienes que seguir un patrón ya establecido, entonces es muy difícil. La puerta principal de aquella casa es justamente esta, por aquí entraba el carruaje. Como ya fue entregado al nuevo negocio, y espero que ya que se abra a la pasada ustedes puedan ver las columnas y la parte donde ingresaba el carruaje que salía hasta el otro lado. La entrada del sótano justamente está detrás del muro de este comercio. Para entrar al sótano vamos a tener que darle la vuelta, pero ya que bajemos todos. Hola, estamos en Casona Berea y vamos a conocerla. Acompáñenme.
Esta es una antigua sala, un salón de eventos y también la biblioteca de la finca. Si se dan cuenta, tenemos una estancia divisible con una puerta de 3 hojas. Se cierra la primera, se cierra la segunda, se dobla la tercera. Y aquí era una sala de estar, una sala de visitantes, que al momento de pasar a la biblioteca o hacer alguna reunión con más gente, pues obviamente se abrían puertas y ya se veía más la dimensión. Detrás de esas puertas que nos llevaban a otra sección de la casa, pues es que se construye este muro falso, que si podemos observar y contar, pues es como si estuviéramos en un salón hexagonal. Este rinconcito que no está definido es el muro falso y es a donde nos llevaba a la siguiente sección de la casa de aquel lado, que en su momento, antes de, fue una terraza y en la parte de abajo fue un jardín. La madera que tenemos y la arena que tenemos en todo nuestro entorno es original. Los vidrios se colocaron después de haberse retirado algunos de los vitrales que fueron dañados cuando aquí en su momento casa habitación. Todo lo que son las líneas que vemos en los muros, de aquí retirada toda la madera, trabajada a mano, totalmente pues acabados muy finos. Y podemos también observar algunos tonos de pintura original. Estos beige que correspondían mucho a los salones de estar o a los salones de reuniones, pues era muy recurrente en las antiguas fincas. Aquí desde donde estamos podemos observar ya 2 elementos decorativos arquitectónicos mezclados. Lo que son los detalles corintios que tenemos aquí, los remates de las columnas, y todo lo que es las columnas antiguas. Recordemos que los elementos en columnas hay 3 diferentes momentos, épocas y detalles. Los vamos a ver en el balcón principal, que son estriados, esos son siglo XIX, estos son de finales del siglo XVIII, y hay algunos trabajos que nos llevan incluso al siglo XVII. Los balcones son más pequeños porque son balcones de panorámica hacia calle o avenida. Los balcones de panorámica hacia siembra o hacia que los hacía llamarse chalets era porque disfrutaban de una área más panorámica. Aquí el área panorámica la tenemos en el balcón principal. La calle Corona da pie al número principal de la casa, pero no a la fachada ni al balcón original que tenemos en la calle del Ferrocarril. Se llama calle del Ferrocarril porque toda esa zona tuvo la estación y los parques. Pero los balcones daban a la gran área verde que tenían de siembra, incluido que se alcanzaba a ver el arbolado de aquel antiguo parque obrero, actualmente Parque Agua Azul. La familia Perea y después los Monteón también tuvieron terreno hasta el Agua Azul. Estamos hablando de un 1907, en lo que la Guadalajara aquí era la orilla. Lo que tenemos aquí, bueno, ya se alcanza a ver todo lo que es el video. Estamos en el patio principal del video del 2016 y se alcanzan a ver muchos detalles donde estamos actualmente parados. Se trató de visualizar una época del porfiriato por los vestuarios y la decoración. Entonces vamos a imaginar que hace prácticamente menos de 10 años. Es una película que está basada principalmente en mucha oscuridad, pero hay mucho personaje a la usanza antigua. Aquí están los otros elementos decorativos, ya lo que son las columnas estriadas, que ya son de un siglo XIX, con el elemento decorativo que fueron los estucos y los aplanados que tenemos allí en la esquina, como simulando otra columna cuadrada. A diferencia del dórico, a diferencia del jónico, el corintio pues era un poco más rebuscado en imagen, había más flor, había más hoja, había más festones, que son estas figuras decorativas colgantes, y entre más ancho, más amplio, definía el poder económico de la familia. Bastaba con levantar a ver los detalles para saber si tenía o no tenía dinero la familia.
Y obviamente no todas las fincas pueden tener un balcón de este tipo y principalmente decoraciones de este nivel, porque para hacer esto se necesitaba sostener desde la base, basamento original de aquella antigua casa colonial y levantar con este peso todo lo que era el siguiente nivel. Película del SAT. Quien conoce Chihuahua, el calabozo donde metieron a Miguel Hidalgo, este es su gemelo. Y abajo, todo lo que es el entorno está lleno de humedad y los hongos que han crecido son los que nos dan diferente variación de rostros, de figuras. Hay una palabra que se llama pareidolia. Si yo te digo que aquí hay una cara, tú la vas a ver. Pasando la avenida Revolución, lo que es Revolución y Ramón Corona, ya a partir de esa esquina que son los terrenos franciscanos, todo ese fue el antiguo cementerio más grande de Guadalajara del siglo XVIII. Por una orden eclesial franciscana o conventual, nadie podía ser exhumado. Por diferencias medio extrañas de lineamientos y de leyes conventuales, porque tu alma, porque tu cuerpo iba a ser llevado a otra dimensión, 1000 cosas. Ellos siguen allí. Mientras no se construya un estacionamiento subterráneo, que es cuando van a salir todos los peregrinos, los franciscanos, cuando se les dio la indicación de que ya no iban a poder enterrar cuerpos en atrios, en jardines, en las ciudades, bueno, comienzan entonces a abrirse cementerios municipales. Es por eso que se abre el cementerio de Santa María de Gracia. Pero los que aquí se quedaron, allí siguen. ¿Cuántos metros hemos bajado? Aproximadamente 6 metros. Quiere decir que estamos en la misma línea de ellos.